Bienvenidos al curso de el estudio de Apocalipsis. Estamos en la serie de este hermoso e interesante estudio y quiero invitarles a la lección número 9. Esta es precisamente el desarrollo de la lección 9 y espero que ustedes que están compartiendo esta serie hayan podido con nosotros compartir la lección anterior, la lección 8, donde cerramos con el capítulo 17. Vamos a compartir la lección de hoy basado en el capítulo 18 y capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Un enriquecedor contenido que nos permitirá a nosotros llegar hasta el punto en el cual descubrimos la revelación que nos deja el apóstol Juan sobre la caída de la gran ramera. Le invito a que vaya usted al capítulo 18, verso 1 y verso 2 del libro de Apocalipsis. Dice de la siguiente manera este interesante contenido. Después de esto, es decir, después de haber visto la condenación de la gran ramera y del falso profeta, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Es decir, que ha caído la mujer que ha hecho grande daño a la iglesia. De tal manera que el capítulo 18 nos va a revelar a nosotros a la postrer resultado, el postrer evento de la gran ramera, es decir, la gran Babilonia, o sea, Roma. En el capítulo 17 que estudiamos recientemente, el poder, la gloria y la importancia de la gran ramera, o sea, de Roma como imperio, es realmente grande, por eso es llamada la gran Babilonia. El capítulo 18 la presenta, está tratando de describir cómo cae Roma. Luego se nos explicarán las razones de su caída, el resultado en el mundo y la actitud de la iglesia que debe mantener en relación a la gran ramera. Recuerde que en este capítulo todavía estamos viendo la sentencia que Dios da en contra de la gran ramera que se introduce en la séptima copa de la ira. Esto aparece en el capítulo 16 a 17 al 21, donde aparece el Armagedón, la batalla de Armagedón, y luego el 17:1 con la caída. Posteriormente veremos cómo cae esta ciudad, cómo cae Roma, a través de los bárbaros, a través de los diferentes pueblos que van a entrar a Roma y van a destruirla por su pecado, por su condenación. Es en este sentido el capítulo 18, la descripción de su desolación. Ella será habitación de demonios, es decir, será destruida después de su contaminación. A causa de su pecado vendrá su caída. Encontramos la misma descripción de la Babilonia antigua que afligía al pueblo de Israel. Así como Babilonia afligió al pueblo de Israel, así Roma afligió a la iglesia. Por lo tanto, así como cayó la gran Babilonia, caerá la Babilonia moderna, que sería en ese contexto Roma. Esto fue cumplido contra Babilonia por los medos muchos años después de la profecía pronunciada por Isaías, esta profecía donde caería Babilonia, aquella que había desolado a Jerusalén. Compare también Jeremías 50, Isaías 40 y Isaías 34, Sofonías capítulo 2, y aquí se describe cómo será desolada y cómo su poder, su gloria como capital se verá decaída. Ya no existirá más su imperio. La describe simbólicamente como un lugar lleno de fantasmas. De hecho, así fue con Roma luego del siglo IV, cuando en el 476 su colapso total como gobierno, como Estado, y luego tiene que mutar
imperio religioso como es el gobierno vaticano, lo que es la religión en la actualidad. Por esa razón, cuando estudiamos este capítulo, no podemos desasociar, no podemos olvidar que Roma aquí está presentada desde diferentes perspectivas y que esta mujer que se asienta, que se ubica bebiéndose la copa de la ira, bebiéndose la copa de la ira de Dios, bebiéndose la sangre de los justos, es una mujer pagana, es una figura literaria que se usa aquí de una personificación de Roma. La razón de la caída de Roma en el 18:3 es muy evidente y la descripción de esta caída la podemos ver desde estos 4 aspectos. Número 1, desde el aspecto del vino que tomaba la mujer, tomaba la sangre de los santos. Su persecución contra la iglesia fue tal, fue tan horrible, fue tan horrorosa, que hacía que los pobres cristianos huyeran a las escarpadas montañas, hacía que los cristianos sucumbieran a la muerte, hacía que los cristianos veneraran a la bestia, veneraran al emperador. Por lo tanto, el vino había rebalsado la paciencia de Dios. Número 2, la fornicación, es decir, las alianzas que había hecho esta ramera, ya era algo que no era tolerable delante de Dios. Se trata del complot internacional contra la iglesia, el complot generalizado en las 40 provincias de Roma, en aquel mundo, en aquel siglo. Fue triste el sufrimiento de la iglesia, pero fue grande, grande el dolor de Roma. La potencia de sus deleites, el poder que ocupó para atraer a otras naciones, sus riquezas, su autoridad, algunas por comercio, otras por la fuerza, pero sobre todo haciendo que la ira de Dios se revelara en contra de esta terrible nación, de este imperio tan calamitoso. Su orgullo es también otra de las razones por las cuales se colapsa. Compare Apocalipsis 18:7 e Isaías 10:12, donde se describe cómo en Roma, en la región, en esta Babilonia, hay orgullo, hay avaricia, hay codicia, hay bajos deseos, hay instintos descubiertos. También vemos en el capítulo la importancia de que la iglesia se mantenga separada de este tipo de vida, de este nivel tan bajo de vida que observamos en la vida de Roma, en la vida del pecado, en la vida de la concupiscencia. De sus pecados debe ser apartada la iglesia. Esto significa que los cristianos no pueden caer en los pecados en los cuales Roma cayó. También podemos observar que en contra de Roma vienen plagas, pero la iglesia no será tocada de nada de estas cosas. Luego en el capítulo 19 vamos a encontrar cómo la mano de Jehová, la mano de Dios, va a hacer presencia en todo este asunto. Jehová es alabado por sus juicios contra Roma. El enemigo va a caer. Roma es enemigo de la iglesia y entonces la iglesia tendrá quien sustente, quien cuide de ella. Jehová es glorificado por la victoria de la iglesia, del triunfo de la iglesia, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está preparada, según el capítulo 19, versículo 7, está ataviada como una esposa. Ella está lista, ella espera a su Señor, ella espera la segunda venida. Ella es llamada, ella debe estar preparada, ella es llamada a la salvación. Y también la victoria de la iglesia depende de su fidelidad a la palabra de Jesús, la palabra de testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que la iglesia se mantenga fiel, la iglesia va a obtener el galardón, va a obtener el premio. Por otro lado, la batalla que se va a liberar
esta batalla es la descripción de lo que se había mencionado en el capítulo 16. Quizá ustedes recuerden en la lección, en 2 lecciones anteriores, en la lección número 7, se hablaba un poco, desarrollábamos acerca de la batalla de el Armagedón. En esta batalla espiritual, hay como una especie de espacio en el cual la victoria se revela de repente para los hijos de Dios. O sea que no hay espacio para que el maligno gane. Muy por el contrario, el maligno huye y el maligno es derrotado por Dios. El maligno cae delante de Dios. Los participantes en esta batalla, en este combate, en esta guerra final, número 1 es el verbo de Dios. El verbo de Dios, en otras palabras, Jesucristo, el Todopoderoso. Esto aparece en el capítulo 19, versículo 11 al 13. Los ejércitos celestiales, precisamente estamos hablando de los ángeles. Son los ángeles de Dios. Veamos, por ejemplo, Segunda de Reyes 6:16, Salmo 110, 1 al 7 y Daniel 7:10. Los ángeles siempre están allí prestos a la batalla, al combate final. Tercero, la bestia de parte de del pecado, de parte de la maldad, representa el poder civil de Roma, el imperio, el perseguidor de la iglesia. Veámoslo en Apocalipsis 19:19. También veamos lo que explicábamos a mediados de esta serie, en la lección número 5, número 6, hablábamos un poco acerca de Apocalipsis 13 y hablamos de cómo se representa aquí las bestias, que son el emperador, que también representa el imperio romano, y de allí saldrá también el maligno, el falso profeta y el uso del pecado. Por eso aquí se revela el demonio a través de un espíritu de persecución contra la iglesia. Luego aparecerá el falso profeta, que es la religión falsa, es decir, una falsa religión, un engaño, y podría también representar cualquier falsa religión que se levante en contra de nuestro Señor. La adoración del emperador es la falacia profética inmediata. Es el espíritu del error, es el engaño como tal, porque el engañador es Satanás, es el diablo, es el falso profeta que se hace llamar profeta, que se hace llamar boca, pero no de Dios, sino de el maligno. Y número 5, los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra aquí son los aliados de Roma. Y estos aliados se van a unir, se van a aliar en contra del Señor. Pero esta batalla, como no es una batalla literal, es una batalla simbólica, una batalla representativa del bien contra el mal, esta batalla ya es ganada. O sea, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, Cristo entra en la batalla, Él llega a juzgar, Él llega a pelear, Él llega a regir con vara de hierro, Él llega con autoridad y Él va a manifestar el poder del vino del furor de la ira de Dios. Entonces Cristo viene a destruir, viene a tratar de construir la victoria para la iglesia, que lo hizo en la cruz y que ahora a través de la cruz, a través de la salvación, a través de su presencia, viene a dar impacto dentro del campo de la iglesia. Entonces la iglesia es triunfante en Cristo. Cristo es el que triunfa. Cristo es el que gana la batalla. Cristo es el que se revela. Cristo es el únicamente digno de vencer en este combate. Aparece como siempre se quiso ver. Aparece como siempre se anhelaba ver al Mesías, al Mesías Redentor. Los judíos siempre quisieron ver a nuestro Señor Jesucristo montado en un caballo, en un jinete con autoridad. Pues aquí viene Jesús. Ese es el triunfo, ese es el fin. Ellos querían que Jesús venciera a través de la guerra terrenal a los romanos. Él ni siquiera hizo uso de su fuerza, solamente dejó que los pueblos circunvecinos, las naciones vecinas, destruyeran a Roma
y su calamidad vino pronto. Su imperio vino pronto. Su caída vino violenta. La descripción de Cristo aquí es increíble. Número uno, Él es fiel y verdadero, porque es su característica principal. Él es justo, pero traerá justicia, justicia perdurable, como se profetizaba en las 70 semanas de Daniel. Sus ojos eran como llama de fuego, o sea, que logra ver el corazón del hombre en lo más profundo de su ser. Tenía muchas diademas, indicando que su reino es sobre todas las naciones de la tierra. Él es el rey de reyes y señor de señores. Su ropa estaba teñida de sangre porque había vencido a través de la resurrección, a través del sacrificio en la cruz. Él es el verbo de Dios, la palabra. Esto identifica a Dios como un Dios eterno. Él es el creador de todo. Él estaba, Él era, es y el que ha de venir. Número 7, de su boca sale una espada aguda de dos filos, que es la palabra de Dios. Número 8, Él es el rey de reyes y señor de señores, y Él es la autoridad. Cada aspecto de esta descripción llena al cristiano de plena confianza, de una profunda satisfacción, de plenitud, de que Él es sobre todas las cosas. Hermanos amados, esta es una increíble realidad profética. Estos dos capítulos nos hablan de la potencia, de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de cómo Él es vencedor sobre todo, en todo. Y cómo Él salió venciendo y para vencer, y lleva en sus señales de que Él es el vencedor. Realmente a nosotros nos queda gran tranquilidad de que Cristo pelea nuestras batallas. Peleó por los primeros cristianos del siglo I y ahora pelea nuestras batallas como cristianos en la actualidad hasta su segunda venida. En su segunda venida vendrá a juzgar, vendrá a traer a su pueblo, y luego en la siguiente lección veremos cuáles son las referencias de la Biblia acerca de los 1000 años, qué significan los 1000 años, a qué se refiere a la Biblia con este tema. Pues esto lo veremos en la siguiente semana, y espero que usted siga la serie a través de la plataforma de YouTube donde está registrado este video y donde posiblemente usted nos logre ver. Gracias a nuestros estudiantes de la Escuela Bíblica para Siervo. Se despide de esta novena lección su hermano en Cristo, Gerson Bravo, y les espero en la clase número 10, el cierre del libro de Apocalipsis. Que Dios les bendiga y que tengan ustedes una feliz noche. Bendiciones.